El título es Disciplinas Espirituales, el camino a la madurez. Y voy a leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 7. Dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. El mismo versículo, pero en otra versión, dice, no pierdas el tiempo, emplea el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarte espiritualmente. En la tarea de ejercitarte espiritualmente. ¿Por qué el pastor vive insistiendo en las disciplinas espirituales, tales como la oración, el ayuno, la vigilia, la adoración, el evangelismo, el servicio? ¿Por qué el pastor está tan insistente en este tiempo en que practiquemos este tipo de disciplinas espirituales? Por la sencilla razón de que son el camino que nos llevan a la madurez, que nos conducen a la intimidad. Las disciplinas espirituales son el medio para encontrarnos con Jesús, para conocerlo más. Es el medio para llegar a ser más íntimo del Señor, para llegar a la madurez espiritual. Por eso insisto tanto. Ahora, todas estas disciplinas espirituales suelen ser un trabajo pesado. Sí, lo es un trabajo pesado porque no tenemos en mente y no tenemos en cuenta en qué podríamos convertirnos si la practicáramos, porque no tenemos una meta, porque no tenemos los ojos puestos en lo que podríamos llegar a ser si practicáramos estas disciplinas espirituales. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, mi mamá me enviaba a estudiar piano y tenía que hacer 6 cuadras, solito, 6 cuadras. Claro, en mi pueblo, que ni ciudad era, no había demasiado peligro como hoy en día, así que solito, pero muy chiquito, iba hacia 6 cuadras para que una maestra me enseñara música. Y eran 2 días a la semana, un día me enseñaban teoría y solfeo y el otro hacía prácticas, pero era algo muy tedioso para mí, ir y practicar teoría, solfeo, finalmente abandoné. Pero qué diferente hubiera sido si un ángel, por ejemplo, me hubiera traído una visión y me hubiera hecho ver a un hombre en el Teatro Colón tocando el piano, y la gente mirándolo y siendo ministrada por él. Y el ángel me hubiera dicho, esa persona eres tú de acá a 30 años. Pero para llegar a ser esa persona tú tienes que practicar piano en tu casa y tienes que practicar piano. Y tienes que ir a la maestra para que te enseñe piano. La actitud hubiera sido muy diferente, ¿tú no crees? Yo me hubiera empeñado en esas disciplinas, hubiera aprendido piano porque tenía en mente en lo que me iba a convertir. Con las disciplinas espirituales pasa lo mismo. Si nosotros supiéramos que si practicáramos, si tuviéramos en mente que las disciplinas espirituales, que las prácticas de estas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la vigilia, las lágrimas, el quebrantamiento, la adoración, todas estas cosas nos conducen a ser más como Jesús y que nos dan el poder y la energía espiritual para conquistar nuevos territorios. Entonces nosotros no sentiríamos que fuera tan tedioso practicarlas. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que pasa. Las disciplinas espirituales son un medio que nos conducen a la intimidad, a conocer más al Señor. Y entonces es el medio para que nosotros tengamos más potencia y más poder espiritual, para deshacer toda fortaleza de Satanás y para que nuestro ministerio y nuestro trabajo sea fructífero y le dé una gran honra a nuestro Señor. Ahora quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos de las disciplinas espirituales. En primer lugar, es que hay bendiciones que solamente llegan cuando nosotros practicamos estas disciplinas a solas. Pero hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida si no practicamos estas disciplinas espirituales con otras personas. Son las disciplinas espirituales personales. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que tenemos que orar a solas, levantar la carpa del encuentro y encontrarnos con Dios todos los días.
Jesús mismo dijo, y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Te das cuenta? Hay una recompensa para los que oran solos en la carpa del encuentro. Pero la Biblia también nos habla acerca de orar con otros creyentes, nos habla del aposento alto. Cuando los creyentes se pusieron a orar juntos en el aposento alto, vino la bendición de la llenura del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y una no es mejor que la otra. Porque hay personas que tienden a creer que una disciplina, ellos creen que uno puede ejercer y practicar las disciplinas espirituales a solas y llegar a ser como Cristo y llegar a ser maduros sin una iglesia local, sin estar con otros hermanos. No seguirían el ejemplo de Jesús, pues Jesús oró a solas. La Biblia habla 4 veces de que Él iba a los montes a orar o salía al huerto solo a orar, pero también dice que oraba junto con sus discípulos, Juan 18. La Biblia dice que Él adoraba en privado, pero también adoraba en público. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, verso 16, 4:16. Cuando visitó Nazaret, entró como de costumbre. No era la primera vez que entraba Jesús, sino que era una costumbre ir a la sinagoga. Entró como de costumbre en la sinagoga un día de reposo y se paró a leer las Escrituras. ¿Lo ves? Es decir, Jesús oraba a solas y oraba con sus discípulos. Jesús leía la palabra a solas y también en la sinagoga. Adoraba a Dios en privado, a solas, pero también lo hacía con otros judíos en la sinagoga. ¿Te das cuenta? Así que aquellos que piensan que una es más importante que otra, que las disciplinas espirituales a solas nos llevan a la madurez y que no necesitamos una iglesia donde congregarnos y donde orar con otras personas y donde estudiar la palabra con Dios con otra persona, no están siguiendo el modelo de Jesús. Pues Jesús practicó la oración a solas y la oración con otros. Practicó la adoración a solas y la adoración congregacional. Y ese es el modelo que tenemos que seguir. Entonces, también hay quienes creen que pueden sustituir o compensar la falta de espiritualidad a solas. La falta de intimidad y de oración a solas la compensan con actividades en la iglesia, con actividades congregacionales, y no es así. No es una más importante que la otra. Es decir, si no estamos a solas con Dios, lo que hagamos en la iglesia y en nuestro servicio va a servir de poco. Son las dos cosas las que tenemos que hacer. Tenemos que practicar las disciplinas espirituales a solas, pero también con otros creyentes. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones. Los martes a las 20:30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas. Y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314 Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. La segunda cosa que quiero decirte es que las disciplinas espirituales son un medio, no son un fin en sí misma. No es simplemente que tocar el piano, sino tocar el piano ¿para qué? No es simplemente ayunar, hacer dieta. Si tú ayunas sin oración, el ayuno no te sirve para nada. Por eso el ayuno a los inconversos no les sirve para nada. Hay muchos que hacen huelga de hambre, pero no lo hacen por motivos espirituales. La Biblia dice que el ayuno tiene que hacerse por motivos espirituales. Quiere decir que si vas a ayunar, tienes que orar. En el día que haces el ayuno, tienes que tomar tiempo para orar.
para buscar a Dios. ¿Te das cuenta? Porque las disciplinas espirituales te llevan a la madurez. Una persona madura es una persona que practica las disciplinas espirituales. Pero el solo hecho de practicar las disciplinas espirituales no me hace a mí maduro, ni me conduce a la madurez por sí sola. Porque una persona podría estar ayunando, simplemente una dieta y sin orar, y no le va a servir de nada. Hay personas que sirven para Dios, pero no sirven a Dios en el lugar secreto, no le va a servir de mucho. Hay personas que leen las Escrituras y leen la Biblia, pero no la practican y no oran, entonces no les sirve de nada. Hay doctores de la ley, gente erudita que sabe Biblia, pero que no es convertida. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Las disciplinas espirituales son el medio para parecernos más a Cristo, que nos llevan a la madurez, que nos llevan a conocer a Cristo, pero no es un fin en sí misma. No es un fin en sí misma. Necesito intimar con el Espíritu Santo para poder crecer. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Así que la primera cosa es que las disciplinas espirituales no podemos practicarlas a solas simplemente sin practicarlas con otros creyentes. Ya hemos visto cómo Jesús entraba en la sinagoga, como era de costumbre, para leer las Escrituras y adorar con otros judíos. Y también vemos a Jesús orando a solas. Entonces no puede haber un desbalance. Las dos cosas son importantes. Las actividades, lo que nosotros hacemos con otros creyentes es tan importante como lo que hacemos a solas con nuestro Dios. Oraciones a las 6 de la mañana en nuestro aposento alto en la iglesia es tan importante como levantar la carpa del encuentro. No es menos importante. No es más importante lo que haces en tu casa que lo que haces en la iglesia. No es más importante lo que haces en la iglesia que lo que haces en tu casa. Es igual de importante. Y para alcanzar la madurez espiritual, para ser como Cristo, para conocer más al Señor, para tener más intimidad con Él, necesitamos practicar ambas. Es decir, orar en casa, en la carpa del encuentro, pero orar también con otros creyentes en el aposento alto. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? La tercera cosa que quiero decirte es que el ejercicio de las disciplinas espirituales hizo que aquella primera iglesia dependiera más del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor. Ahí encuentran, entonces ahí ya tienes, que ayunaban y participaban de los cultos y eran todas disciplinas espirituales como interpersonales, congregacionales. Era un ayuno congregacional, era adoración congregacional, era lectura de la palabra congregacional. ¿Te das cuenta? Que ellos practicaban el ayuno congregacional. ¿Te das cuenta que ellos se congregaban? Volvamos. Dice Hechos 13:2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. La iglesia primitiva era pastoreada y dirigida por el Espíritu Santo. No había un comité que tenía la responsabilidad de decidir quiénes iban a las misiones. No había un grupo un grupo VIP de personas súper ungidas que decidían quiénes se van a las misiones y quiénes se quedan. No había, era el Espíritu Santo. La iglesia respondía al pastor, el Espíritu Santo. Era él quien decidía quién iba a las misiones y quién no iba. Y sigue siendo hoy en día el pastor de la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible que ellos escucharan la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que ellos pudieran haber escuchado la voz del Señor que les decía, apartadme a Bernabé y a Saulo? Porque ellos se ejercitaban en las disciplinas espirituales del ayuno y la oración. El ayuno, la oración, la vigilia, las lágrimas, el quebrantamiento, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra del Señor, el evangelismo, son todas disciplinas espirituales que desbloquean nuestros sentidos espirituales para que podamos escuchar con mayor nitidez la voz del Espíritu. ¿Te das cuenta?
Las disciplinas espirituales nos abren los oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo sigue siendo tan clara hoy como lo era entonces, solo que nosotros no somos capaces de reconocerla porque no practicamos las disciplinas espirituales del ayuno y de la oración. Recién ahora estamos y todavía hay algunos que tienen dudas. Pero quiero animarlos a todos. Estas disciplinas espirituales nos hacen más sensibles, nos hacen más fructíferos, nos dan el poder espiritual para arrasar con fortaleza satánica, nos dan el poder espiritual para conquistar nuevos territorios espirituales, nos llevan a conocer más a Cristo y tener más intimidad con el Espíritu Santo. Si tuvieras en mente todas estas cosas, no te sería gravoso ayunar los jueves y orar en tu casa y a las 6 de la mañana con nosotros aquí en el templo. Hoy mismo puedes disfrutar de encuentros cercanos e íntimos con Dios. Él quiere iluminar y transformar toda tu vida con su presencia. Momentos Sublimes te guiará a un encuentro profundo con el Dios de la gloria. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. ¿Quién puede dudar del gran ministerio de Pablo y de Bernabé? Pero no olvides que su gran ministerio fue producto de la oración y el ayuno. La iglesia oró y ayunó para recibir la dirección del Espíritu. El Espíritu le dice: envía a Pablo y a Bernabé. La iglesia vuelve a orar y ayunar. Léelo, por favor, Hechos capítulo 13. Vuelve a orar y ayunar para enviar a Pablo. Vuelve a orar y ayunar para confirmar la voz del Espíritu Santo y para enviar a Pablo y a Bernabé. Es decir, que el gran éxito ministerial de Pablo y Bernabé se sustentan sobre la base de disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la vigilia. Pero no solo que ellos eran bendecidos con la oración y el ayuno de la iglesia, sino que ellos mismos, Pablo y Bernabé, ayunaban. Te recuerdo que no es solo la oración congregacional. Claro que está muy bien que podamos juntar la mayor cantidad de personas que oren por nosotros. Claro que está bien, pero eso no nos releva del hecho de que nosotros también tengamos que orar y ayunar. Hay personas que buscan socios de oración y personas que oren por ellas y que ayunen por ellas. Sí, está bien, pero eso no te releva de la responsabilidad que tienes de que tú tienes que orar por tu familia, de que tú tienes que orar por ti mismo y que tienes que ayunar por vos mismo, por tu familia, por tu ministerio. No te releva de esa responsabilidad. El hecho de que otros oren por ti no te releva de la responsabilidad de que ores por ti mismo. Y esto es lo que hacía Pablo y lo que hacía Bernabé. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 5, nos han azotado, dijo Pablo, y encarcelado. Nos hemos enfrentado a airadas multitudes. Hemos trabajado hasta el agotamiento. Hemos pasado noche de expectante desvelo y hemos ayunado. ¿Te das cuenta? No es solo la iglesia que ora y ayuna por ellos. Ellos mismos oraban y ayunaban. ¿Te das cuenta? Sigamos leyendo. Con la integridad de nuestras vidas, con nuestro entendimiento del Evangelio y con nuestra paciencia, hemos demostrado que somos lo que decimos ser. Hemos sido bondadosos, amorosos y hemos mostrado plenitud del Espíritu Santo. Hemos sido veraces y el poder de Dios nos ha respaldado siempre. Las armas del hombre piadoso han sido nuestras. Debemos reconocer entonces que no podemos pretender grandes victorias ministeriales. No podemos pretender grandes avances en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida o en nuestro ministerio, llevando una vida espiritual superficial. Si llevas una vida espiritual superficial, si descuidas la práctica de las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarse, el orar en casa, el orar en la iglesia, si descuidas, entonces no esperes grandes cosas en tu vida. No esperes grandes victorias ni en el ministerio ni en tu propia casa. Así de sencillo.
No importa cuántos dones tengas, no importa cuántas experiencias o cuántos títulos académicos tengas, no son estas las cosas que te mantendrán en tu vida o en el ministerio, sino la dependencia del Espíritu Santo a través de las disciplinas espirituales, de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y todo lo que hemos mencionado. Insisto, no es tu experiencia, no son tus títulos, no son tus dones los que te van a hacer grande, entre comillas, los que van a conquistar grandes cosas para tu vida o para tu familia, sino tu dependencia del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De las disciplinas espirituales. No lo olvides, que las disciplinas espirituales son un medio para que puedas conocer más al Señor, depender más de Él y adquirir el poder y la potencia espiritual necesaria para hacer grandes progresos en la vida y en el ministerio. Depende del Espíritu Santo. Vuélcate a la oración, al ayuno, a la vigilia, vuélcate a leer la palabra, a la adoración congregacional, vuélcate a todas estas disciplinas y tu vida no será la misma.